Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. El vástago del Rey León. Prólogo. En medio de la noche, una chica de cabello dorado es despertada por alguien que no se suponía que debería estar ahí. Personaje desconocido, deja el reino junto con Romji. Si haces eso, tu seguridad estará garantizada. Aunque parece ser que en medio de la noche, alguien se había colado en su habitación y la había despertado. Felt, ¿qué diablos haces aquí? Felt se sorprendió, ya que pensaba que sería uno de sus aliados. Pero resultó ser nada más y nada menos que Subaru, y comprensiblemente Felt se enojó muchísimo, al ver cómo Subaru se había colado en su habitación tan fácilmente. Felt, ¿quién diablos te crees que eres? ¿Sabes con quién estás tratando? Felt estaba muy enojada y furiosa al verlo en su habitación. Felt, además si le has hecho algo a mis amigos, no tendré piedad de ti. Felt todavía está acostada en la cama cuando dice estas palabras, aunque Subaru comprende las palabras que iba a decir Felt. Y sin embargo, Subaru, te gusta fingir que eres una chica dura, ¿eh? Déjame decirte, ahora mismo, que el maldito Reinhardt está. Felt, silencio. Felt estaba indignada porque le mencionaron el nombre de Reinhardt, preguntándose por qué tiene que mencionarlo cuando ella se equivocó, y ahora tendrá que lidiar con su propia mierda. Felt, no te metas conmigo, no sabes lo que puedo hacerte. Felt sigue amenazando a Subaru, buscando una abertura para literalmente morder la garganta de Subaru. Subaru, ja, ja, ja. Pero Subaru solo deja escapar una pequeña risa ahogada. Felt, ¿qué diablos te parece tan divertido? Idiota. Además, ¿por qué estás aquí? Felt le pregunta qué diablos le parecía tan gracioso a Subaru con todo esto y él por qué estaba ahí. Subaru, en realidad no es por ninguna razón en absoluto. ¿Y mis demandas? ¿Podrías haber estado todavía medio dormido y no escucharme? Pero ahora me estás prestando atención. Felt, Tijach, te escuché decir algo acerca de llevarse a Romji. Felt puede ver que Subaru está desarmado y no parece haber hecho ningún preparativo para contenerla. Felt no está del todo segura de lo que está pasando, pero sabe que está en desventaja. Felt, ¿cómo te las arreglaste para colarte? Ese maldito Reinhardt está fuera de casa esta noche, pero hay otras personas aterradoras aquí en esta mansión. Subaru, sí, los hay. Flam y Gracis, sí. Bla, bla, bla. Subaru, en verdad fueron un verdadero problema los gemelos. Y los tres matones también. Felt, ¿qué demonios les hiciste? Si algo malo les pasó, no tendré piedad de ti. Felt le pregunta sobre la seguridad de los demás. Y procede a amenazar. Por lo que Subaru completa sus palabras. Sin embargo, Subaru, no te preocupes, no les he hecho nada, puedes relajarte en ese tema. Felt, mentiroso. ¿Cómo podría verificar dichas palabras? Subaru le dice a Felt que no se preocupe, pero Felt no le cree en lo más mínimo. Subaru, sabía que dirías eso. Pero lamentablemente si yo fuera a causar un alboroto en este lugar, Reinhardt llegaría de inmediato bailando el vals. Así que Felt se pregunta si puede simplemente gritar para que suceda lo mismo. Subaru, te advierto que hacer eso sería una muy mala idea, ya que si no lo haces,
Yo no diré nada sobre el incidente que oculta tu familiar. Sin embargo, Subaru le dice que no lo haga. ¿Por qué? Si ella no lo hace. Si ella no lo hace, él tampoco revelará los secretos de su familia a todos. Felt, por supuesto que no, jamás haría algo para que el viejo Rom sea capturado. Felt pregunta qué sabe sobre Rom, y Subaru contesta, muchas cosas. Sé muchas cosas en verdad. De hecho, no solo sobre Rom, sino que sé mucho más sobre ti de lo que tú misma sabes. Aunque al decir eso a una persona me hace sentir como un acosador. Subaru, ¿conozco todos tus secretos, Felt? Toca su colgante, mientras dice eso, y da una sonrisa irónica, como si estuviera charlando con un amigo. Subaru, si quieres saber todos los detalles, puedo decírtelo, pero lamentablemente tu familia es un gran enemigo del reino. Si llegaran a descubrir tu identidad, tanto tú como Romji serán arrestados y ejecutados, eso es todo. Está garantizado. Y no solo eso, sino que todos los miembros de tu facción serán implicados. Realmente tampoco quiero hacer eso. Si quieres saber todos los detalles, puedo decírtelo, pero tu familia es un gran enemigo del reino. Si descubren su identidad, serán 100% arrestados y ejecutados. Tú y todos los miembros de tu facción se verán implicados. Realmente tampoco quiero que eso pase. Felt, deja de decir estupideces, llamaré a Reinhardt. Felt aún seguía muy indignada con Subaru y no podía dejar pasar eso. Subaru, ¿estás segura, Felt? ¿Realmente quieres llegar hasta tal punto? Pero Subaru no se inmuta y continúa con la amenaza. Felt, THG. Felt realmente está considerando la amenaza en lugar de simplemente llamar a Reinhardt. En última instancia. Felt, de acuerdo, tú ganas, me rindo. Creo que te entiendo. Entonces soltó un pequeño suspiro. Bueno, ¿ahora qué debemos hacer? Felt acepta su amenaza, dice que lo entiende y que hará lo que dice. Subaru, no te preocupes, Felt, ya está todo resuelto. Ya he preparado numerosas cantidades de rutas de escape para que puedas escapar. Además, todos tus preparativos para huir ya están listos. El oír a Subaru diciendo que todo absolutamente ya estaba preparado, hizo que los pelos se le pusieran de punta. Subaru, ve directamente a la habitación de Romji. Hablaremos con él allí. Felt, no voy a ser una mala perdedora ni nada por el estilo, pero esa cara tuya es algo aterradora, Oni-san. Un día común con una bruja. Prólogo. Un sueño, vio un sueño. Un sueño que no se desvanecía, un sueño que se repetía, un sueño sin final, un sueño que aún no terminaría. Una y otra vez, muchas veces, repitiendo errores una y otra vez, corrigiéndolos una y otra vez. 1000 veces, girando. 10.000 veces, conectando. 100 millones de veces, esperándolos. Y antes de saberlo, perder la cuenta. Agonía, terror, turbidez, ruina, odio, locura. Agotamiento, torcidos, corrompidos, contorsionados, decaídos, angustiados, un corazón hecho pedazos. Y, sin embargo, todavía había un lugar al que quería llegar. Y, sin embargo, todavía había un deseo que quería proteger. Incluso si nadie supiera sobre las interminables tragedias que se repetían una y otra vez, el joven no lo olvidaría. Incluso si nadie se da cuenta, solo él no sería capaz de olvidarlo. Incluso si las personas que quiero salvar lloran, todavía las quiero salvar. Incluso si después esas heridas aún permanecen. Las personas estarán a salvo. Incluso ahora, el joven no se arrepentía de haber tomado esa mano. Si hay algo de lo que se arrepentía, era de haber dudado y estar indeciso a la hora de haber tomado esa mano, y la frustración hacia su propio corazón débil y frágil, que no podía dominar. Despertando del sueño vacío, lo primero que siempre sentía era un dolor de cabeza punzante. Abriendo los ojos, tratando de evitar el sueño,
parpadeó rápidamente en un intento por despertarse. Aunque su conciencia flotaba en una neblina nublada, su lentitud solo duró unos segundos. Inmediatamente después de que recobró la conciencia de su sueño, su vigilia devolvió la energía a su cuerpo. ¡Ah! ¡Ah! En contraste con su cuerpo despierto, todo lo que escapó de su boca fue una voz apagada. De un vistazo, parecía que todavía estaba medio borroso, pero este era uno de los rituales más importantes que hacía por la mañana. Al acostarse boca arriba con la cabeza erguida mientras dejaba escapar esa voz de esa manera, se le podía transmitir mucha información. El tono de su voz, el establecimiento de la conciencia, la seguridad de sus miembros, ordenar sus pensamientos, lo que hará hoy y la existencia de su vida. Se aseguró de llevar a cabo cada una de estas acciones cada mañana. Esta era la prueba de que Natsuki Subaru había llegado a la mañana sin cometer errores graves. Subaru bostezó en ese momento. Quitándose las mantas mientras bostezaba, levantó su cuerpo, bajando los pies de la cama. Se rascó bruscamente la cabeza mientras miraba alrededor de la habitación en la que se encontraba. Era una habitación la cual se había acostumbrado a ver. Estaba lujosamente amueblada e incluía una cama con dosel en la habitación por la que entró. Pero, donde Subaru se había despertado no era la cama con dosel, sino un sofá colocado más adentro de la habitación. Ya que pasaba allí las noches últimamente, envuelto en un futón, hecho un ovillo. En realidad, no, este había sido un hábito de Natsuki Subaru a la hora de acostarse en estos años. Sea como fuere, no había ninguna gran razón para que no durmiera en su cama. Era solo que terminaría trabajando para tratar de preparar el ambiente para que fuera lo más cómodo posible, para dormir. Como resultado de prueba y error, había aprendido que se sentía más cómodo acostándose y durmiendo en el sofá que durmiendo en una cama. Y desde entonces, había seguido haciendo eso. Eso es todo. Frotándose los ojos, Subaru se levantó del sofá que había convertido en cama y fue al baño para poder vestirse. Mientras se lavaba la cara en el baño que estaba junto a su dormitorio, miró deliberadamente su rostro empapado reflejado en el espejo. Su cara parecía cansada y daba la impresión de que estaba a punto de colapsar. Su rostro parecía deshilachado por el abatimiento. Estas tres cosas minaron su moral. En un intento por endurecer esa expresión, Subaru aplaudió su rostro con ambas manos usando toda su fuerza. Un sonido seco acompañó las lágrimas que brotaron. Para lavarlos, Subaru vertió agua fría en su rostro. Una vez más, miró su cara mojada en el espejo. Y mientras amasaba cuidadosamente su rostro, ojos y mejillas, dijo: Subaru, sonríe. Tienes que sonreír, si no puedes, entonces, muere. Cantando este encantamiento, Subaru inclinó su boca en una terrible y torcida sonrisa. Mostró sus dientes blancos, su sonrisa entrecerrando sus ojos para que el blanco ya no fuera visible por todas partes. Su propio semblante era como el de un villano con el que había convivido un poco más de 18 años. Podía camuflar sus ojos, su expresión facial y su semblante sin problemas. Subaru, ok, está bien. Manténlo así. Después de comprobar su sonrisa, Subaru se secó la cara con una toalla y rápidamente se cambió de ropa. Cuando pasó un tiempo en la mansión, la apariencia de Subaru no estaba vestida con el uniforme de un sirviente, más bien, vestía el atuendo formal de un noble. Incluso si se quitara la chaqueta, se mantendría cómodo con una camisa blanca informal con las mangas arremangadas. Sin embargo, tales apariencias ahora eran naturalmente requeridas. Estaba bastante cargado, pero realmente no podía hacer nada al respecto. Estaba obligado a tener una apariencia adecuada a su posición, porque era la posición que el mismo Subaru quería. Subaru, pronto será la hora habitual. Inmediatamente después de cambiarse de ropa, miró hacia el cristal de la hora mágica que había sido amueblado sobre la puerta de la habitación. Tenía un tono verde oscuro, lo que significa que era de mañana. Mostró que su tiempo para levantarse de la cama era pronto. De alguna manera,
parecía que esta mañana había pasado demasiado tiempo practicando su sonrisa. En unos minutos, una chica puntual llamaría a su puerta como estaba previsto. Antes de eso, necesitaba terminar todo lo que aún no había hecho. Subaru. Cambiando su atención, Subaru se desabotona la camisa. Allí, unido por una cadena delgada, había un colgante sujeto al cristal negro que nunca se quitaba. Ni siquiera cuando dormía. Un cristal negro misterioso y brillante. Apretándolo en la palma de su mano, Subaru cerró los ojos. La piedra de cristal estaba fría y dura al tacto. Cuando se metió en la palma de la mano de Subaru, su presencia se hizo más fuerte como si se encendiera. Comenzó a latir como si fuera un ser vivo. Naturalmente, comenzó a contar inconscientemente el ritmo y la frecuencia de su extraño latido mientras descansaba en su palma. Con un latido más fuerte cuando alcanzó su máxima potencia, el latido de la piedra de cristal se hizo más fuerte y más rápido. Sin siquiera darse cuenta, su pulso se superpuso perfectamente con el pulso del propio latido del corazón de Subaru, hasta que el latido de su corazón y el latido de la joya de cristal se igualaron. Cuando su mente se dio cuenta de eso, la conciencia de Subaru se liberó del yugo de su cuerpo y fue invitada a otra área que de ninguna manera podía ser real. Y en ese momento, no había sonidos ni señales del mundo. En cambio, una luz deslumbrante envolvió su conciencia. Subaru. Su conciencia, que fue formada por la luz, fue guiada lentamente a su despertar. La luz del sol atravesó sus ojos cuando abrió los párpados. Lo que vio frente a él mientras parpadeaba era una hermosa llanura cubierta de hierba con el viento soplando a través de ella. Era una vasta llanura verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El mar de hierba se extendía más y más allá de lo que sus ojos podían ver. Pequeñas brisnas de hierba se mecían suavemente con la brisa. Hasta donde se escuchó, el cielo estaba despejado y ni siquiera había una nube presente. El sol brillaba como una piedra preciosa. El azul del cielo y el verde de la tierra continuaron para siempre, hasta que se cruzaron bruscamente en el lejano horizonte. Era apropiado para un mundo de sueños que carecía de cualquier apariencia de realidad. Había allí una cierta quietud que parecía eterna. Espléndido, perfectamente claro, espacio vacío. Solo había una parte que era diferente a la de este mundo. Subaru. Justo en el corazón de la llanura, cuando Subaru se paró allí y miró hacia atrás, había una colina de suave pendiente inmediatamente detrás de la cual continuaba formando una loma, ligeramente elevada. En lo alto de la loma, había un modesto jardín lleno de flores. Justo al lado de esas hermosas flores que estaban tomando el sol, había una sombrilla y una mesa blanca. Sin decir ni una palabra, Subaru subió la colina y se metió debajo de la sombrilla. Tazas humeantes habían sido colocadas sobre la mesa blanca. Sus interiores de cerámica estaban llenos de un cálido líquido ámbar. Se habían puesto 2 tazas sobre la mesa y se había dejado una silla blanca junto a la mesa. Como ella lo había preparado para él, Subaru se sentó en la silla sin confirmarlo. Aunque el té acababa de prepararse, se llevó la taza a la boca, humedeciendo su garganta con su bondad ambarina. Como siempre, era un té inusual que no sabía ni delicioso ni poco apetecible. Sin embargo, sin falta, siempre bebía ese té desde el momento en que se sentaba. Había sido un acuerdo que había hecho con la dueña de este lugar. El té era un sustituto de las presentaciones en su extraña relación. Aún así. Subaru, lo bebí, gracias por la bebida. Muy bien, pasemos rápidamente al tema principal. Personaje desconocido, te dije que el primer sorbo funcionaba como un saludo. Sin embargo, no creo que eso signifique que nunca deberías decirme un simple hola. Terminando su té, Subaru colocó su taza sobre la mesa con estas pocas palabras. Y a lo que había dicho, la que estaba sentada frente a él en la mesa le dedicó una débil sonrisa, mientras expresaba su queja. Al recibir su queja, Subaru se rascó la punta de la nariz mientras decía: Subaru, no hay ninguna razón real para saludarte, ¿verdad? Después de todo, ya que estás hurgando en mi cabeza día y noche,
no tiene sentido decirte hola o adiós. Personaje desconocido. Esto y aquello son asuntos diferentes, ¿sabes? En primer lugar, día y noche, me gustaría que no hablaras de ello de forma tan escandalosa. Incluso si es verdad, sabes muy bien que yo sigo siendo una joven doncella tímida, tan delicada como una flor. ¿No empeoraría aún más mi reputación si se supiera que siempre estoy mirando la mente de un niño? Subaru, una joven doncella tímida y delicada como una flor. ¿Cambió el significado de esas palabras sin que me diera cuenta? Personaje desconocido, qué mordaz de tu parte. Bueno, tal vez no sea razonable a mi edad insistir en llamarme así. Diciendo eso, la chica relajó su boca en una sonrisa, muy en contraste con el contenido de sus quejas. Completamente acostumbrada a este tipo de intercambios, la chica era bastante tolerante con el comportamiento descortés de Subaru o más bien, parecía como si estuviera disfrutando intercambiando este tipo de conversaciones con él. El corazón de Subaru no puede evitar sentir que los sentimientos distorsionados de culpa en su corazón se intensifican al ver esa sonrisa. En cualquier caso, no sabe qué forma de actuar es la correcta. Solo con la persona justo frente a sus ojos, puede encontrar la solución óptima. Subaru, como pensé, eres una mujer tan desagradable. Personaje desconocido, eso me alegra. Para ti, que eres amable y codicioso. En lugar de ser amable con todos, en lugar de ser alguien tan apático que no encuentra ningún valor en que los demás lo ayuden, siempre disfruto mucho de convertirme en alguien que hiere cruelmente tu corazón, o en alguien desagradable que clava una espina inamovible. Tu corazón. Ni el sarcasmo ni la ironía jugaron en su contra. Antes de que ella le respondiera, Subaru hizo una mueca bastante desagradable, pero eso solo resultó en que ella se sintiera más complacida. Personaje desconocido. Ahora bien, más de esto y mi corazón se dolerá por ser odiada y comprar tu antipatía. Tratemos de lograr lo que nos propusimos hacer para la reunión de esta mañana ahora. Subaru, ¿no esperabas ser odiada? Personaje desconocido. Fue un lindo engaño de una chica, ¿sabes? Esto es lo que quiero que veas y aceptes. Subaru, ¿lindo? Subaru lo dudaba desde el fondo de su corazón. Inclinó la cabeza con duda. En cuanto a su compañero, ella simplemente le dio una sonrisa irónica. Y entonces. Personaje desconocido, realmente eres un hombre que nunca se acobarda ante nada ni nadie. Como la bruja de la codicia, me gusta eso de ti. Natsuki Subaru. Apta para ser contratista, la bruja de la codicia, Echidna entrecerró los ojos con una dulce sonrisa, una sonrisa que surgió desde lo más profundo de su corazón. Subaru, hoy es el 14 de Kisdam, ¿verdad? Echidna, puedes estar tranquilo. Te quedaste dormido anoche sin ningún problema y te despertaste esta mañana sin que sucediera nada especial. El peor de los casos no sucedió mientras dormías durante la noche. Así que no tienes que preocuparte, todo está bien. Subaru, esas son palabras tontas. Si me fuera a dormir pensando que nada sucedería, terminaría despertando muerto. No sé cuándo y dónde moriré, o cuándo se detendrá. Chasqueando su lengua ante el optimismo de la bruja, Subaru recordó el desesperado sentimiento de pérdida de su muerte. Sin objetivo ni dirección, no tenía dudas de que podría visitarlo incluso mañana. Cuando el hecho es que abruptamente regresa por la muerte, privado de él sin ninguna premonición. El hecho es que el tiempo que pasa con la gente se olvidará, el miedo y la desesperación que le había traído nunca se olvidará. Echidna, eso es correcto. Estaba siendo imprudente en este momento. Mis disculpas por eso. Subaru, ¿no estás siendo terriblemente mala en este momento? Echidna, me disculpo si lo consideraste como algo malo. No soy tan mala mujer, aunque me muestro así. Al ver la incomodidad en Subaru, quien había respondido con dolor en su voz, la chica vestida de negro le guiñó un ojo mientras decía eso. Al hablar con esa chica,
lo primero que notó fue lo cautivadores que son sus ojos, y como su belleza diabólica parece como si fuera a robar el corazón de las personas. Es increíble que solo dos colores expresen esta belleza. El cabello largo, hermoso y blanco como la nieve caía en cascada hasta su espalda, y sus esbeltas extremidades están vestidas con un vestido negro, típico de alguien que se ve de luto. Sentada en su silla, sus largas piernas estaban cruzadas, un sentimiento algo degenerado flotaba en eso. En sus delgados labios que bebían de su taza, había un brillo extrañamente excitante en ellos. Ella era una figura perversa y demoníaca, que exudaba una sensación de ruina y destrucción ineludibles, si tú la provocabas. Independientemente de esto, hay anécdotas de aquellos que han tratado de acercarse a esta bruja de la calamidad que trae el final. Esa era la identidad de la chica de cabello blanco, que estaba completamente vestida de negro, Equidna. Ella, que había forjado un contrato con Subaru. Subaru, Kim. Equidna, ¿qué pasa? Estás mirando mi cara. ¿Tengo algo en ella? Subaru, solo cabello, orejas, boca, nariz y ojos. Equidna, ¿por qué? Incluso si estás diciendo algo completamente obvio, me siento bastante insultado. Equidna frunció el ceño ante la respuesta de Subaru. Al ver eso, Subaru levantó la mano y dijo, espera. Subaru, realmente no quise insultarte. Estaba pensando que para alguien que tiene la reputación de ser una bruja, no creo que des tanto miedo. Incluso si hasta hace un momento había expresado todo tipo de degeneraciones y perversiones, en realidad, tenía algunos malos hábitos, pero seguía siendo una chica común a la que incluso podrías llamar bondadosa. Por supuesto, esto no niega que había partes torcidas y deformadas que parecían brujas. Equidna, jeje, esa es una opinión bastante inusual, ¿eh? Diciendo eso, Equidna relajó sus labios y esbozó una pequeña sonrisa al escuchar los pensamientos de Subaru. Colocando su taza sobre la mesa, movió sus largas piernas y jugueteó con su largo cabello blanco. Equidna, a pesar de que podría lucir así en este momento, fui una de las brujas que dejó atrás esas historias, en varios lugares hace 400 años. Si me atraparas, esa versión de mí sería imperdonable. Subaru, estás hablando como si fueras un estudiante de secundaria en busca de un trato especial. Equidna, si tuviéramos que añadir algo tuyo a eso, estaríamos mucho más cerca de cómo me siento, ¿no? Pero, no es solo eso. Debería haber hablado de estas cosas cuando nos conocimos. Subaru, ¿qué fue lo que dijiste? Ciertamente, si fuera una persona sin tolerancia, habría vomitado la primera vez. Equidna, cuando lo dices de esa forma, siento que mi naturaleza es muy incomprendida. La apariencia de la majestuosa bruja cambió por completo. Equidna pareció molesta al escuchar la respuesta de Subaru. A esa respuesta, Subaru respondió adecuadamente con ahora, para abordar el cambio de tema. Sin embargo, lo que habían hablado era suficiente para la rutina de la mañana. Subaru, no es propio de nosotros ahondar en chismes ociosos. Volveré a la realidad pronto. Equidna, ¿ya te vas? Quédate aquí un poco más, a nadie le importará si lo haces. Como sabes, el tiempo que pasas aquí no afecta la realidad. Puedes descansar todo el tiempo que quieras, eso es lo que espero. Equidna dijo esto para contener a Subaru, quien se había estirado y se había levantado de su silla. Subaru se rompió los huesos del cuello al escuchar los halagos de la bruja. Subaru, así es. Para ser honesto, sé que estás tratando de ayudarme ofreciéndome quedarme aquí, pero... Cortando sus palabras allí, Subaru giró la cabeza para mirar hacia Equidna. Los iris negros de la bruja y Subaru se encontraron. Sin embargo, Subaru, no es mi plan depender de ti todo el tiempo. Debes saber que no es ese tipo de contrato. Equidna, Dios mío, realmente no estás siendo honesto contigo mismo. Incluso cuando soy la única en este mundo que puede ser tu cómplice para ayudarte a sobrellevar tu angustia y dolor.
Subaru, no tengo la intención de confiar mi angustia y dolor a nadie. Esto es algo que es solo para mí, es como lo supero. Esa es la razón detrás del contrato entre tú y yo. No es así. Con un tono de voz bajo, Subaru declaró esto con firmeza a la todavía molesta Echidna, que se encogía de hombros. A esa respuesta, Echidna bajó la mirada, bebiendo de su copa en silencio. Cuando dejó de hablar, fue una declaración de su intención de que había perdido la razón para seguir conversando. Asegurándose de esto, Subaru le dio la espalda a la mujer y comenzó a caminar cuesta abajo. Pero primero, se detuvo y volvió la cabeza para mirar a la bruja. Subaru, por cierto, hace un momento, ¿no negaste que siempre me estás espiando día y noche? Echidna, pensé que había dicho incluso sí. Subaru, incluso si eso es cierto, creo que está en mi capacidad reconocer el contexto en esa forma implícita de hablar. Siendo perseguido por Subaru, Echidna dejó escapar un pequeño suspiro. Y luego volvió a llevarse la copa a la boca. Era una declaración de que no tenía sentido continuar con su conversación. Subaru, supongo que pensaste que lo dejarías si seguías haciendo eso, ¿verdad? ¿Vas a dejar de hacer algo tan poco ético? ¿Tú también? Echidna, ¿no es normal? No soy tan vulgar como para espiarte cuando te estás bañando o usando el baño. Es solo que, a menos que esté convencido de que no pasará nada en estas situaciones vulnerables, creo que es imposible para mí, como su contratista, desviar la mirada. Al final, es mi obligación como bruja de la codicia mantener fielmente el contrato. Subaru, de ahora en adelante, me quitaré el colgante cuando vaya al baño o cuando me duche. Diciendo esto a las excusas rápidas de la bruja, Subaru bajó la colina, mientras ocultaba su vergüenza. En la parte inferior de la loma, en el lugar en el que Subaru entró por primera vez en la llanura cubierta de hierba, una puerta se materializó sin previo aviso. Una sola puerta libre de cualquier soporte. Era la única puerta que le permitía entrar y salir al mundo exterior. Al llegar frente a la puerta, Subaru colocó su mano en el pomo de la puerta, girándose para no poder ver nada. Echidna estaba mirando la espalda de Subaru, su cabello ondeando en el viento todo el camino en la loma. Al ver a Subaru apartar la mirada de ella, con solo un poco de vacilación, lo saludó con la mano. Y sin dar nada a cambio, Subaru atravesó la puerta, dejando atrás solo un suspiro. Y justo después, su conciencia, que había sido capturada por el mundo de los sueños, fue liberada y regresó a la realidad. Cuando su conciencia volvió a la realidad, Subaru todavía estaba parado en medio de su propia habitación, sosteniendo el cristal negro. Exhalando un largo suspiro, miró hacia el Magic Crystal en la parte superior de la puerta. No hubo cambios en su tono verde. Esa era la prueba de que el tiempo que pasó en el mundo de los sueños fue solo de unos segundos. Subaru, aún así, nunca me acostumbraré. Era rutina todas las mañanas ir al mundo de los sueños para pasar un rato en la fiesta del té de Echidna. Pero a partir de ahí, cuando había vuelto a la realidad, aún no se había familiarizado con el malestar que le producía la separación de estos dos mundos. Era un sentimiento que difería del retorno por muerte. Subaru suspiró. Echidna, ¿qué dirías de cambiar de opinión y acostumbrarte a no acostumbrarte? Incluso si no es más que para tu tranquilidad, tal vez te haga sentir un poco más a gusto. Como si fuera un susurro en su oído, la voz de la bruja de la que se había despedido hace un momento resonó. Bueno, de hecho no fue susurrado en su oído. Esa voz vino de su contratista. Los pensamientos de la bruja fluían a través de la piedra de cristal que colgaba de su cuello. Ambos caminos estaban entrelazados por el contrato incluso cuando él no estaba en el mundo de los sueños. Eso hizo posible que la bruja hablara directamente con Subaru desde el mundo de los sueños. Sin embargo, Subaru, creí haberte dicho que no me hablaras sin pensar cuando no hay nada importante. Echidna, no hay nadie alrededor. No creo que a nadie le importe si diriges tu atención hacia mí cuando estás solo en la habitación. Subaru, ¿qué harías
si hicieras lo mismo en público sin pensar, y la gente me viera hablando con alguien que no está allí y pensara que soy un bicho raro? Equidna, siento que esa es una nueva evaluación. Pero, además, no es inusual que los espíritus conversen sobre sus pensamientos con su usuario del espíritu. Eso no es realmente sospechoso. Subaru, con los usuarios de espíritus, ambos usan sus pensamientos para comunicarse. En mi caso, solo eres tú y estoy atascado hablando en voz alta para mí mismo. Si lo miras de esa manera, es bastante molesto. Equidna, sí, lo entiendo. Como desees, guardaré silencio excepto cuando sea necesario. Te las arreglaste para hacer que una bruja obedeciera, eres un maestro en esto. Subaru, puedes callarte de una buena vez. Equidna, por favor, no dude en llamarme si me necesita, mi contratista Dono. Con ira y burla en su voz, Equidna se escabulló hacia atrás dejando atrás esas teatrales palabras de despedida. Aún así, la bruja aún debería estar espiando en este mundo a través del colgante. Sin embargo, por el momento, Subaru apartó la idea de su cabeza y exhaló un largo suspiro. De ahora en adelante, definitivamente metería el colgante en su bolsillo trasero cuando se bañara o fuera al baño. Personaje desconocido, Subaru-sama, ¿estás despierto? Hubo un golpe en la puerta desde afuera, lo que le informó de su hora habitual de despertar. Subaru se aclaró la garganta al escuchar la suave voz que le había preguntado eso. Luego, llevándose las manos a la cara y asegurándose de que estaba sonriendo usando el espejo, dio una respuesta muy desanimada de, adelante. Al escuchar eso, la puerta se abrió lentamente y una niña entró en la habitación. Personaje desconocido, buenos días, Subaru-sama. Hoy es una vez más una mañana espléndida, ¿sabes? Diciendo eso mientras sonreía, estaba la niña con su uniforme de sirvienta, Petra Leite, la sirvienta personal de Subaru. Cuando la conoció, todavía era un capullo joven que aún no había florecido. Pero ahora estaba entrando en la temporada de crecimiento y estaba en proceso de florecer maravillosamente. Su altura, brazos y piernas habían crecido mucho en comparación con antes, y también se adaptaba cada vez más a su bonito vestido de doncella. Ese comportamiento y conducción no se perdió frente a su lindo vestido. Desde el principio, fue una buena chica, bien educada y rápida para aprender. Y ahora, como sirvienta, Petra había alcanzado niveles de primera categoría. Una flor de 14 años. Al ver la sonrisa madura de Petra, Subaru respondió con una sonrisa. Subaru, buenos días para ti también, Petra. Estoy de acuerdo, de hecho es una mañana espléndida. Hoy también pude ver la linda cara de Petra en la mañana. Estoy bastante satisfecho también. Petra, Subaru sigue diciendo esas cosas. Ah, pero hay nubes colgando sobre el cielo más allá del bosque, parece que el clima puede empeorar esta tarde. Quiero ir de compras esta tarde, espero que siga soleado. Petra inclinó la cabeza hacia el saludo de Subaru, miró hacia la ventana y murmuró eso. En esas palabras, había un rastro de su inmadurez infantil en ellas, y Subaru soltó una pequeña risita. Petra, no, Subaru-sama. Subaru, no, justo ahora, el hermoso caparazón de una sirvienta se rompió solo un poco. Qué parecida a ti, Petra. Petra, Dios, por favor deja de tratarme como a una niña así. Ya he sido sirvienta durante 2 años, por eso me he convertido en una adulta. Sacudiendo su cabello castaño rojizo, las mejillas de Petra se sonrojaron y sus labios se estrecharon avergonzados. Frente a la figura de su linda hermanita, Subaru acarició la cabeza de la niña sonriente. Petra entrecerró los ojos con felicidad y dejó escapar un suspiro reacio cuando Subaru le acarició la cabeza. Petra, entonces, ¿qué harás esta mañana? Todavía es temprano para el desayuno, pero... Subaru, por el momento solo terminaré mi rutina habitual y luego, si sale bien, podemos desayunar con todos. Si no va bien, entonces, lo de siempre. Petra, está bien.
Bajando ligeramente la mirada ante la respuesta de Subaru, el rostro de Petra se puso bastante serio. Derramando lágrimas silenciosas al hacer que una chica tan joven y dulce hiciera esa cara, Subaru acarició la cabeza de la linda chica mientras hacía esta cara. Subaru, de todos modos, gracias por hoy también. Especialmente por venir a despertarme. Petra. Petra, Subaru-sama es realmente torpe. Diciendo eso a Subaru, que estaba tratando de cambiar de tema torpemente, Petra suspiró exasperada. Y luego la niña negó con la cabeza, poniendo una sonrisa como una flor abierta. Petra, no, incluso este es mi trabajo. Además, es mucho mejor porque Subaru-sama no dormirá demasiado. Incluso si no debería ser tan descuidado. Subaru, ¿eh? Petra, no es nada. Bueno, entonces, te veré más tarde. Perdóneme. Todas las mañanas, después de actuar como el despertador de Subaru, Petra le hacía una reverencia con su falda. Y luego, después de despedirse de Subaru, saldría de la habitación. La puerta se cerraría y Subaru asiente con la cabeza satisfecho al ver el crecimiento de Petra. Subaru, Petra también se ha vuelto espléndida. Como hermano mayor, estoy orgulloso. Echidna, pero por su parte, no parece pensar en ti como un hermano mayor. Subaru, no te dije que te callaras excepto cuando te necesite. Bruja-sama seguro es rápido para romper promesas. En su monólogo, Subaru se sorprendió por la persistencia y la debilidad de la bruja por no poder tolerar el silencio. Pero, dejando atrás un suspiro de resignación, se dio la vuelta para mirar la puerta por la que Petra había desaparecido. Subaru, soy el hermano mayor de esa chica, ¿sabes? Entonces, Petra es mi linda hermanita. Es por eso que haré feliz a esa chica. Eso lo haré absolutamente. Echidna, ¿la harás absolutamente feliz, dices? Esas palabras podrían convertirse inesperadamente en palabras terribles. Al escuchar el tono firme de Subaru, Echidna dijo eso sin burlarse de él. Ignorando las palabras de la bruja, Subaru salió de la habitación, estirándose ligeramente. El pasillo de la mansión se había vuelto bastante frío como señal de que era temprano en la mañana. Temblando, Subaru salió. Su rutina diaria estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. Pasando el día con una bruja. Desde hace unos meses, las mañanas en la mansión Roswell habían comenzado con una intensa masacre. Sin embargo, llamarlo masacre puede haber sido bastante sorprendente cuando se trataba de las personas involucradas. Aún así, en lo que respecta a Subaru, que lo presenció, los intercambios fueron lo suficientemente violentos como para ser llamados masacre. De hecho, no había duda de que uno de los dos que se enfrentaron estaba desafiando al otro a muerte. Pero desafortunadamente, la otra persona que los desafiaba evadió ese feroz espíritu de lucha con facilidad. La disparidad de poder entre los dos era completamente evidente a los ojos de cualquiera que quisiera mirar. Por supuesto, no había duda de que mantendrían esta peligrosa rutina todas las mañanas debido a esto. ¡Rar! Un aullido feroz de rabia, acompañado de una explosión a los pies que voló el césped del patio. Clavando su pie profundamente, con esa propulsión tempestuosa, la silueta dorada cargó hacia adelante, sus garras bestiales dirigiéndose directamente hacia la figura de su oponente. Era un golpe que podía desgarrar una gruesa placa de acero, un golpe que podía convertir un cuerpo humano en carne picada. Las garras de la bestia lanzaron una miríada de ataques violentos, atacando a su presa en un intento de impedirle escapar. Sin embargo, personaje desconocido, lo siento, pero la brecha es demasiado grande. Personaje desconocido, ¿ga? La otra silueta evitó fácilmente la lluvia de ataques fatales provenientes de las garras de la bestia. Inmediatamente después, las largas piernas que saltaban hacia arriba emitieron un fuerte grito, y el cuerpo de la bestia fue atravesado desde abajo. La bestia lanzó un grito de angustia al recibir ese golpe, y el lado que estaba atascado se arqueó hacia arriba.
Personaje desconocido, gag. O mejor dicho, eso era lo que debería haber sucedido, pero no sucedió así. El cuerpo que fue lanzado hacia el cielo fue interceptado por el talón del oponente que se balanceó hacia abajo, como si hubiera esperado en una emboscada, y lo envió a estrellarse contra el suelo. El impacto produjo un cráter circular en la superficie del césped, dejando a la bestia en completo silencio, con los brazos y piernas extendidos en el suelo sin moverse. Personaje desconocido, ¿quieres continuar? Personaje desconocido, Aur. El vencedor le preguntó si quería continuar mientras el perdedor soltaba un gemido. No hubo ni sarcasmo ni cinismo al preguntar eso, eran palabras dichas solo hacia la batalla. Por eso esas palabras hirieron profundamente el espíritu del perdedor. Subaru, probablemente ni siquiera te des cuenta, pero palabras como esas son degradantes, ¿sabes? Detente con la piedad del maldito samurái. Al entrar en la escena en la que ya se había decidido la victoria y la derrota, Subaru dijo esto mientras se rascaba la cabeza. Al escuchar esas palabras, el joven que había estado observando a su oponente con los brazos abiertos, se giró para mirarlo con una sonrisa en su rostro. El joven de cabello rojo levantó su mano hacia Subaru. Personaje desconocido, hola, buenos días, Subaru. Te levantaste temprano esta mañana, ¿eh? Subaru, no tan pronto como ustedes dos. Aún así, no te aburres ni te cansas de hacer esto todos los días. No tienes que actuar siempre tan franco, Reinhardt. Reinhardt, no tiene nada de malo que tenga tanta ambición. Además, también es cierto que cada día está más y más fuerte. En poco tiempo, ¿no llegará un momento en el que me alcanzará? Subaru, ¿es así? Me está costando un poco imaginarme eso. El joven pelirrojo. Las palabras de Reinhardt no dieron la sensación de que fueran una broma o un acto de humildad. Cerrando uno de sus ojos ante esta estimación, Subaru miró hacia abajo a la figura que todavía estaba tendida en el suelo. Un chico con el pelo corto y dorado se revolcaba de dolor allí. Resollando de angustia, todavía no estaba en un nivel en el que pudiera librar una batalla, pero aún así, el espíritu de lucha que habitaba en sus ojos verdes no había vacilado en absoluto. Aunque su cuerpo no podía obedecer sus intenciones, todo lo que podía hacer era apretar los dientes con frustración. Aprovechando los sentimientos de amargura que estaba sintiendo, Subaru extendió su mano hacia ese chico. Subaru, oye, ¿puedes levantarte, Garfield? No te rindas todavía. Estás. Garfield, no me toques tan casualmente. No es necesario que estés al lado de tu puta mano, ¿sabes? Sin tomar la mano extendida de Subaru, el chico de cabello rubio, Garfield, le mostró los colmillos. Sin embargo, era obvio a los ojos de cualquiera que era solo una bravuconería. El dolor estaba grabado en su rostro y su respiración era áspera. Sin embargo, Subaru no fue tan infantil como para señalar esto. Sacudiendo ligeramente el brazo que había sido apartado, Subaru suspiró al Garfield que se puso de pie. Subaru, bueno, si tú lo dices, haz lo que quieras. Eso sí, toma un baño antes del desayuno, y límpiate el sudor y el barro. De lo contrario, molestarás a Ram. Garfield, no necesitas decírmelo. Sacudiendo la cabeza ante la sugerencia de Subaru, Garfield frunció el ceño con enojo y se puso de pie. Sus rodillas aún temblaban, pero no tanto como para no poder caminar. Habiéndose recuperado con su increíble resistencia, Garfield miró a Reinhardt, que estaba allí de pie tan imperturbable como siempre. Garfield, la próxima vez, te voy a ganar. Reinhardt, estaré deseando que llegue. Garfield resopló ante la respuesta de Reinhardt que no tenía rastros de mentira. Y después de eso, el chico comenzó a alejarse, y cuando pasó junto a Subaru, miró fugazmente en su dirección. Garfield Jeff. Chasqueando sus labios con irritación, continuó alejándose del patio a la mansión. Con una sonrisa irónica en su rostro, Subaru lo vio alejarse y sacudió la cabeza.
Debe sentirse bastante herido con su orgullo lastimado. Aún así, sus sentimientos amargos deberían desaparecer junto con su sudor cuando se lavó antes del desayuno. Realmente, estaba en una edad problemática. Subaru, ese tipo, lo siento por dejarlo todo para ti. Tú también debes estar cansado, siéntete libre de ir a lavarte. Hablando de eso, correr hacia él en el baño sería problemático. Reinhardt, así es, sería difícil para él. Afortunadamente, no me moví lo suficiente como para empezar a sudar, así que me abstendré de hacerlo. Sería una pena poner a Garfield cubierto de barro frente a Ramsan. Habiendo visto alejarse a Garfield, Reinhardt le sonrió a Subaru, quien había dicho esas palabras. Tal como había pensado, los efectos del combate matutino no se podían ver en el santo de la espada. Estaba lidiando con un niño, Garfield, que lo desafió con ira. Era perfectamente capaz de matarlo si así lo deseaba. Y para empeorar las cosas, estaba haciendo una mueca indiferente, mientras empujaba sus pies hacia abajo, en la parte del césped en la que Garfield había sido derribado. Y, de alguna manera, la hierba volvió a su estado original. Esto se debía a la protección divina de Reinhardt, la protección divina de la vegetación. Es algo que le permitía estimular la vida en las plantas de una manera muy eficiente. Esta también era otra de las innumerables protecciones divinas que poseía. Cada vez más, pensar en él como un enemigo le provocaba escalofríos. Por lo tanto, el poder haberlo reclutado a su propia facción fue probablemente el mayor logro de Subaru. El santo de la espada Reinhardt van Astrea. A donde pertenecía ahora, estaba el campo que apoyaba a Emilia como candidata a rey, respaldada por Roswaal. Poco después de que comenzara la selección real, el santo de la espada se había convertido en el caballero de Feld. Él había sido el mayor adversario con el que habría tenido que lidiar, y debido a su distinguida prominencia en el reino, habría sido su mayor amenaza. Pero... Subaru, dicho todo eso, pero, si Feld volviera, estaríamos en contra de ser amigos que son enemigos. Pensar en eso trae escalofríos. ¿Qué sucede? Reinhardt, no, nada, entiendo tu preocupación, pero me atrevo a decir que no podría volver a ser el caballero de Feld-sama. Esa señora me juzgó como indigno. Si no fuera así, ella no me habría arrojado a un lado para desaparecer en paradero desconocido. Reinhardt negó con la cabeza, alejándose de las palabras de Subaru. Cerrando los ojos ante esa respuesta, Subaru ocultó sus pensamientos más íntimos y dejó escapar un largo suspiro. Ya había pasado casi un año desde que el maestro de Reinhardt, uno de los candidatos a la elección real, Feld, había dejado a su caballero. La niña felina salió de la casa Astrea, llevándose consigo solo al anciano que consideraba como familia, y escapó de la selección real. Por lo tanto, hizo a un lado al santo de la espada que se había comprometido con ella. Esos eran los rumores que circulaban por el país, y era casi idéntico a la verdad. De hecho, Reinhardt no había oído nada de Feld antes de ser expulsado de la elección real. El hecho de que el maestro al que había jurado lealtad se hubiera desvanecido sin palabras, trajo una inconmensurable sensación de impotencia al santo de la espada. Subaru había extendido su brazo hacia esto y lo había arrastrado a esta nueva facción. Con su conciencia manchada y sintiendo un gran sentido de la responsabilidad, Reinhardt aceptó la súplica desesperada de Subaru y le ofreció su espada a Emilia como su nuevo rey. Y desde entonces, el santo de la espada se había convertido en la espada de la facción de Emilia. Y ahora estaba jugando un papel importante en la selección real. Como descendiente del santo de la espada que había sellado a la bruja de la envidia, se unió para apoyar a la muy despreciada Emilia, la media bruja. Las implicaciones de eso eran mayores de lo que imaginaba. Además, la presencia de Reinhardt ayudó mucho en más cosas además de la selección real. Al pertenecer al mismo campo, Reinhardt ayudó con el rebelde Garfield. Subaru, no puedo levantar la cabeza hacia ti y Ram. No puedo imaginar cuántas veces Garfield me habría aplastado a estas alturas. Reinhardt, casi no existe tal cosa. De hecho,
en la superficie, Garfield es duro, lo que de hecho es una indicación de que reconoce tu fuerza. Pero, tu fuerza no es una que él pueda entender, y esto, pase lo que pase, no puede aceptarlo. Subaru, bueno, nadie disfrutaría particularmente ser confundido por tantos trucos baratos de prestidigitador. Sin embargo, no había otra manera, así que no es como si me hubiera detenido o lamentado. Encogiéndose de hombros en defensa de Reinhardt, Subaru recordó los eventos que habían ocurrido en el santuario. De vuelta en el santuario, el escape de los residentes había sido imposible debido a la barrera conectada al cementerio. Luego, estaba la amenaza del gran conejo, Mabestia pululando allí. Para superar esos problemas, Subaru había usado muchos trucos. Se podría decir que el que más temía la liberación del santuario era Garfield, y que él fue quien hizo todo lo posible para detener a Subaru. Considerando que Emilia y los demás fueron los que recogieron los frutos de su regreso de la muerte con toda su alma. Eso fue precisamente lo que originó el contrato entre Subaru y Echidna. Subaru había elegido tomar la mano de la bruja, y repitió su regreso de la muerte una cantidad inimaginable de veces, y pasó por todas las pruebas y errores posibles en el santuario. Y el resultado de eso fue que Subaru pudo tomar el control de las acciones de todos los que se quedaron en el santuario, y al colocar a Garfield fuera del mosquitero evitó que interfiriera con los eventos. Superó las pruebas del cementerio y rompió la barrera. Mientras tanto, Roswaal hizo los preparativos necesarios con respecto a Ryuzu y dirigió la evacuación. Los habitantes fueron puestos en libertad antes de que la amenaza del gran conejo asaltara el santuario. Mientras tanto, Garfield luchó por mantener a raya el momento de la liberación, pero sus esfuerzos fueron en vano. Después de todo, fue después de que todo terminó que Garfield entendió todo lo que sucedió. Incluso cuando sabía que era demasiado tarde para ayudar, después de que terminó la evacuación de los habitantes del santuario, Garfield todavía había tratado de resistirse a abandonar el santuario. Sin embargo, el santuario estaba siendo atacado por el gran conejo, y el joven habría estado al borde de la muerte, si no hubiera sido salvado por las manos de Subaru y Roswaal. Faltando fuerzas y haciendo juicios erróneos, los problemas que habían pesado obstinadamente en su joven corazón durante más de una década habían sido resueltos por extraños, excluyéndolo por completo. La fuerza de voluntad de Garfield fue gravemente herida. Después de eso, sus sentimientos de depresión se convirtieron en rabia, y era natural que llegara a odiar a Subaru. Sin la persuasión de Ram y su hermana mayor, Frederica, es posible que Garfield no hubiera tomado la decisión de unirse a la facción de Emilia. El recién llegado Reinhardt se convirtió en la salida de la ira de Garfield. Al final, probablemente fue su propia falta de fuerza lo que Garfield no pudo perdonar más. Al entender la fuerza del santo de la espada como su objetivo, poco a poco, nacieron signos de cambio en Garfield, quien trabajaba continuamente para volverse más fuerte. De esta manera, tal vez llegaría a la respuesta que no pudo obtener en el santuario. Subaru, bueno, estaría muy feliz si fuera un poco más abierto conmigo. Reinhardt, un día entenderá tus sentimientos. No hay necesidad de ser impaciente. Reinhardt negó con la cabeza en un gesto que parecía de consuelo ante la conclusión poco entusiasta de Subaru. Y entonces, el caballero pelirrojo dirigió su mirada hacia la mansión. Reinhardt, quiero que me dejes a Garfield por un tiempo más. Eso es si todavía tienes alguna expectativa de mí, yo, que ni siquiera pude adquirir la confianza de Feldsama. Subaru, no seas tan lamentable. No creo que haya nadie que no crea en ti. Sí, tengo expectativas de ti. Reinhardt, entendido. Entonces, tú también debes hacer lo que se espera de ti. Ese es el deber de un mejor caballero. Fue solo en esas últimas palabras, en las que Reinhardt había mostrado algún tipo de emoción. El mejor caballero, ese término solo se permitía en las relaciones maestro-sirviente que estaban unidas por los lazos más fuertes. Reinhardt no había podido convertirse en eso para Feld. No deseaba volverse así con Subaru, eso es lo que sentía. Reinhardt, bueno, te veré luego.
Sin siquiera revelar un poco de esas emociones en su expresión facial, Reinhardt le dio a Subaru una palmada en el hombro y salió del jardín. Mientras caminaba, no había señales de la pelea que había tenido lugar hace unos momentos, en el césped debajo de sus pies que debería haber sido abollado. Mientras estaba parado en el césped que había vuelto a la normalidad, Subaru se aseguró de que Reinhardt hubiera dejado el jardín por completo y dejó escapar un largo suspiro. Subaru, que dejé a Garfield a ti, Echidna, vaya, qué actuación tan hábil. Tu piel se vuelve más gruesa cada día. Subaru. Una vez más, escuchó la voz de la bruja que seguía rompiendo su promesa. Pero, Subaru no respondió nada. Tomando su silencio como reconocimiento, Echidna transmitió sus ondas de pensamiento desde su piedra de cristal. Echidna, compadecerte de Garfield es tu prerrogativa. Pero discutamos la solución del santuario. Repitiendo intento tras intento, encontraste la solución óptima. Evitar que alguien sufriera, que muriera, y finalmente salvar la vida de todos. No es así. Así que... Subaru, lo sé. Por eso no dije nada. Echidna, Reinhardt también, absuélvete de la culpa. Originalmente, esa chica, Felt no estaba interesada en la elección en lo más mínimo. Entonces, le señalaste un camino de escape, para que no tuviera que preocuparse. Y ahora, vive en paz con ese viejo gigante en Kararaji. Echidna afirmó cuidadosamente las elecciones de Natsuki Subaru, como si acariciara viejas heridas. El estancamiento de Garfield, la angustia de Reinhardt, todo esto fue el resultado de las elecciones de Subaru. La situación de Garfield había estado bien. Había sido el proceso necesario para resolver los problemas en el santuario sin tener que sacrificar a nadie. Pero, la situación de Reinhardt era diferente. Era un complot de Natsuki Subaru para separarlo por completo de su maestro. No sería capaz de evitar la culpa y el desdén si supieran los hechos. Era ese tipo de plan. Pero, aún así. Echidna, para ahuyentar al malicioso culto de brujas que tiene como objetivo a Emilia, necesitas poder real. Solo el encanto no es suficiente. Así que al final, tomaste la decisión correcta. Subaru, basta. Echidna, salvar con éxito a Priestella, fue permitido solo por esa elección. Lidiando con el desastre que arrasó la ciudad de Watergate, ¿cómo habrían sido sus probabilidades sin Reinhardt? Echidna, por supuesto, si hubieras concentrado tu poder de lucha allí, podrías encontrar una manera de repelerlos por algún otro medio. Sin embargo, poder derrotar a arzobispos del pecado en plural sin víctimas, fue precisamente porque tenías a Reinhardt disponible para ti. Repetidas e implacables fueron las palabras de Echidna, y sin embargo, ese intento de consolar se encontró con el efecto contrario. Un intento de justificar sus actos, cayendo cientos y miles de veces fue esa hoja conocida como palabras. Usar este método para cortar su corazón en pedazos irregulares no era su objetivo, pero ciertamente se sentía así. Usando una hoja de lenguaje, condenó las acciones y los engaños de Natsuki Subaru. No importa cuántas veces, no importa cuántas docenas de veces, no importa cuánto lo repita, nunca fue suficiente. Su fuerza era abrumadoramente insuficiente. Y ese poder nunca compensó las experiencias de Subaru, quien seguía repitiendo el retorno por muerte varias veces. Recuerdos y vivencias del futuro, en este mundo había desesperación que no se podía superar solo con eso. Aún así, tal vez las dificultades podrían haberse superado si se hubiera comprometido. Pero Subaru lamentó no poder ser ni lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente débil para permitir sacrificios. No tendría sentido si cerrara los ojos ante las personas que son víctimas, no tendría sentido si aceptara condolencias, no tendría sentido si permitiera compromisos. Si dejaba de arriesgar su vida, perdería el sentido de haber tomado la mano de la bruja. Por lo tanto, hizo todo lo que pudo para obtener el poder necesario y la fuerza de combate necesaria. Como resultado, atrapó la espada más fuerte, Reinhardt Van Astrea, y lo convirtió en un aliado.
Cuando se trataba de la retirada de Feld de la selección real, no era posible describir todos sus intentos y todos sus errores que había repetido para que esto se hubiera realizado. Bajo la enemistad de Reinhardt, bajo esa espada, caer incluso 10 o 20 veces era insuficiente. Aún así, finalmente lo había logrado bastante pacíficamente sin sacrificar a nadie. Solo ese resultado fue la salvación para Natsuki Subaru. No importaba cuántas veces su corazón sería herido, siempre y cuando pudiera salvar sus vidas. Subaru, si hay vida, hay un futuro, si hay un futuro, hay esperanza, si hay esperanza, entonces hay posibilidades. Si hay posibilidades, entonces. Echidna, entonces la gente se salvará. Tienes razón. No estás equivocado. Lo prometo. Subaru, particularmente no necesito tus garantías, ¿sabes? Subaru expresó sus pensamientos más íntimos tanto para animarse como para advertirse a sí mismo. La bruja afirmó, entendió, compartió y admiró eso. Mientras respondía agresivamente a sus palabras, era un hecho que las palabras de la bruja lo ayudaron. La vida era la vida. Si estuviera vivo, podría empezar de nuevo. Tenía posibilidades. Dio esperanza. Los sacrificios eran cosas que eran diferentes a la vida de Subaru. Valía la pena seguir usando el retorno de la muerte todo el tiempo si protegía a todos excepto a la propia vida de Subaru, que ya no estaba incluida en sus cálculos. Incluso si aquellos a quienes quiero salvar lloran, todavía quiero salvarlos. Esa era la salvación que Subaru había decidido recibir al tomar la mano de la bruja. Habiendo recibido el cruel consuelo de la bruja, Subaru salió del patio. Ser testigo de los ejercicios matutinos de Reinhardt y Garfield, de hecho, no tenían nada que ver con la rutina diaria de Subaru. Simplemente pasó por la escena, y no tuvo más remedio que llamarlos. La rutina diaria adecuada de Subaru comenzó en la biblioteca de la mansión. Subaru, hola, Beatriz. Perdón por entrometerme. En lo profundo de la parte más oriental de la mansión, se encontraba una biblioteca ordenada. Cuando abriste una de las pesadas puertas dobles, lo primero que saltó del interior fue el abrumador olor a papel. A la tenue luz de un cristal mágico, los estrechos estantes estaban completamente llenos, ahogados bajo gruesas pilas de pesados libros. Se podría decir que la cantidad de libros no es inferior a lo que alguna vez existió en la biblioteca prohibida. Entonces, en ese caso, incluso sabiendo que este lugar no era la biblioteca prohibida que debería estar custodiando, la niña permaneció aquí, capaz de ver los fragmentos de su antiguo hogar entre los escombros. En lo más profundo del oscuro cuarto, en un rincón de la biblioteca descansaba la figura de una joven que abrazaba sus rodillas contra su pecho. Tan pronto como entró en la habitación, la vio sentada en una escalera de tijera de madera. Este recuerdo aún vívido de su postura en cuclillas, esa sensación de que algo estaba mal no desaparecería, continuando quemando y erosionando el corazón de Subaru. Beatriz había pegado la frente a las rodillas, todavía con el mismo vestido. Arrugada así, la niña no se movió, reaccionó o incluso le dijo nada a Subaru cuando entró en su habitación. Pero no estaba dormida, eso se notaba en los dedos de su cuerpecito, que se apretaban con tanta fuerza que se blanqueaban. En ese entonces, había recibido a Subaru con mal temperamento, pero al menos cuando lo había saludado entonces, había sido con la dignidad de un bibliotecario. No quedaba rastro de aquella expresión gélida que había sostenido el orgullo de su responsabilidad. Arrugando los ojos al ver a la chica en un estado tan lamentable, Subaru rápidamente parpadeó para deshacerse de las emociones que habían revoloteado allí por un momento. Luego, después de poner una sonrisa ridículamente animada, abrió las cortinas de la biblioteca. A diferencia de la biblioteca prohibida, la habitación tenía una existencia física. Naturalmente, dado que había una ventana, la puerta no podía actuar como una barrera para evitar el traspaso. Por lo tanto, Subaru, hola, Beako. Hoy es una mañana espléndida. Sopla un viento agradable.
Deberías dejar de esconderte en esta vieja habitación mohosa. ¿No tienes ganas de jugar afuera? Beatriz no responde. Subaru, si no quieres ensuciar tu vestido jugando afuera, entonces al menos comamos juntos con todos. Ven al comedor como antes. No es mucho pedir, ¿verdad? Beatriz no responde. Las cortinas de la biblioteca estaban abiertas de par en par y la luz del sol entraba a raudales en la habitación. Al igual que la luz del sol, Beatriz mantuvo su silencio, inclinando la cabeza hacia las peticiones de Subaru, quien todavía sonreía bastante abiertamente. Subaru sintió que sus brazos que todavía estaban agarrando sus rodillas eran como si se estuviera castigando a sí misma. Subaru, oye, Beako. Beatriz, solo cállate, de hecho. Incapaz de soportar mirarlo, Beatriz habló en voz alta mientras Subaru intentaba acercarse a ella. Su voz se hundió pesadamente, ya que se volvió ronca. Pero, después de escuchar su voz, Subaru se sintió aliviado. Porque recientemente, solo escuchar su voz era algo raro. Cuando ella estaba deprimida, eran bastantes los días en los que él no podía intercambiar ni una sola palabra con ella. Incluso las palabras de rechazo y negación lo complacieron. Dejando de lado lo que estaba pensando Subaru, Beatriz continuó sin levantar la cara. Beatriz, Betty está cansada. Ya me he rendido, supongo. Fui en contra de las instrucciones de mi madre, rompí el contrato, y a pesar de eso, sigo viva. ¿Por qué sigo viva? Subaru, Beatriz. Beatriz, si tan solo me hubieras abandonado en ese entonces. ¿Por qué viniste a ayudarme? Claramente, no eres él. Es un resentimiento que nunca desaparecerá, un resentimiento que nunca se desvanecerá, una penitencia que ella nunca podría perdonar. En sus 400 años, Beatriz había soportado esos sentimientos sola. Su conciencia heroica que se había negado a renunciar a tales pensamientos había sido pisoteada, naturalmente trayendo odio. Dentro de la biblioteca prohibida, había un espíritu que había dado su vida por su misión, sin lugar en su corazón para la esperanza. Su vida eterna la había despojado de toda esperanza, y todo lo que le habían dado era tiempo para vivir una vida sin sentido. Cuando la biblioteca prohibida se quemó junto con la mansión, el lugar en el que se le había indicado que se quedara se perdió para siempre. Pero aún así, Beatriz nunca había olvidado su responsabilidad, la que había sido abandonada. Su corazón, que había tenido un sentido de responsabilidad tan implacable, había sido marcado por heridas permanentes, sumido en la miseria. Es por eso que desde la noche en que la biblioteca prohibida se convirtió en cenizas, todo lo que podía hacer era agacharse en un rincón de la biblioteca, sollozando sin cesar de impotencia. Pero aún. Beatriz, HK. Vete. Déjame, supongo. No toques a Betty. TCH. Incapaz de ver su pequeña figura, Subaru había envuelto su pequeño cuerpo en un abrazo. Gritándole cuando sintió su brazo abrazándola, Beatriz no hizo ningún intento por ocultar su disgusto y rabia, arañándole el cuello a Subaru con sus uñas. Atrapado en su ataque despiadado, gotas de sangre brotaron de su herida. Pero, aún así, no lo soltó. Él la abrazó en un intento de consolar su cuerpo tembloroso. Pero tal vez en realidad era Subaru quien buscaba comodidad al hacer eso. Beatriz, ¿por qué viniste a verme? Supongo. Eres tan. Subaru, seré así sin importar cuántas veces desahogues tu enojo conmigo, está bien. Incluso si las llamas del arrepentimiento no parecen estar desapareciendo en este momento, si sigues derramándolas, tal vez se desvanezcan algún día. Beatriz, no se supone que desaparezcan. Betty es. Subaru, estoy tan contento de que estés vivo. Por lo tanto, siempre esperaré con ansias el día en que vuelvas a ponerte de mal humor frente a mí. Porque esa esperanza aún vive en mí. Beatriz, HK. En silencio, después de que esas palabras sinceras se agotaron, la resistencia de Beatriz disminuyó. Haciendo una mueca de sorpresa,
Beatriz comenzó a sollozar, allí en cuerpo, pero no en espíritu. Era una señal de que ya no podía continuar con esta conversación. Una vez cada 2 semanas, Subaru y Beatriz intercambiarían ira y quietud de esa manera. Después de soltarla, Beatriz una vez más hundió la frente en las rodillas. Y después de eso, Subaru no pudo decirle nada más a la chica que se había retirado a su propio caparazón. Las palabras de Subaru aún no lograban abrir la puerta a su obstinado corazón. Sin embargo, si golpeaba sin descanso contra esas puertas, tal vez algún día se abrieran. La mera posibilidad de esta esperanza era la esperanza misma. Subaru, en ese entonces, me pregunto si debería haberle dicho que yo era ellos incluso si fuera una mentira. Saliendo de la biblioteca y dejando atrás a Beatriz, mientras se mantenía de espaldas a la puerta, Subaru recordó esto. Beatriz se había roto aferrándose a la esperanza, pensando que tal vez Subaru sería el elegido durante el ataque a la mansión. Se había preparado para el final de su larga misión, pero tanto sus frágiles esperanzas como su dolorosa aceptación se hicieron añicos. Subaru habría sido capaz de mentirle a ella que había anhelado la visita de ellos durante 400 años, acerca de ser ellos solo porque podía. Y en ese caso, ¿podría haber sido protegido su corazón sin quemarlo junto con la biblioteca prohibida en llamas? Equidna, el hecho de que el archivo prohibido se haya perdido no se puede deshacer. Aceptar la pérdida irrecuperable de todo el conocimiento sin herencia es bastante doloroso para mí, pero no se pudo evitar. Cuando Beatriz abandonó su papel de bibliotecaria y fue liberada, todos los libros de la biblioteca quedaron en blanco. Ya que es un seguro por hacer que Beatriz no sea asesinada por esas personas para que le roben la biblioteca. Aunque para ti, en comparación con ese conocimiento, que la vida de Beatriz se salvó es lo más importante. Subaru, es inapropiado que digas eso. Debería ser que tú solo, no tienes derecho a decir esto. Equidna, que todavía estaba en el mundo de los sueños, protestó ante Subaru, quien había mencionado sus arrepentimientos del pasado. Pero, ¿no había sido Equidna quien le confió la biblioteca prohibida a Beatriz, y le permitió tener una existencia tan solitaria durante 400 años? Como resultado de que Equidna le encomendara este deber, el corazón de Beatriz se había desmoronado gradualmente. Y a pesar de eso, Subaru, si no le hubieras dicho que esperara a él. Equidna, espera un segundo. No importa cómo lo mires, ¿no es eso una lógica de ilusión? Tenía mis propias razones, y había una necesidad de hacerlo. Por supuesto, la responsabilidad de la larga soledad de Beatriz tiene que ver conmigo. Pero, mi intención ciertamente no era forzar la desgracia sobre ese niño. Espero que lo entiendas. Subaru, GHG. Al recibir las objeciones de Equidna, Subaru dudó en estallar en ira. Las palabras de la bruja eran correctas. Al final, cuando culpó a Equidna, simplemente estaba desviando la responsabilidad de lo que no podía hacer por sí mismo. Subaru, al final, ¿quiénes eran ellos? Equidna, lamentablemente, no puedo dejar que eso se me escape de la boca. Dado que el archivo prohibido está perdido, discutirlo no tendría sentido. Incluso si averiguáramos quién es, él ya no lo sabría. Subaru, él. ¿Así que es un hombre? Equidna, ¿se me resbaló la boca? Pero, todas las formas de encontrarlos se han ido ahora. En primer lugar, digamos que los encontraste, ¿qué harías? ¿Dejar que Beatriz los vea? ¿O piensa imponerles una sanción? En ese caso, ¿bajo qué delito sería? La parte interesada seguramente lo desconocería, un delito que no existe no puede ser sancionado. Además, no es como si tuvieras tiempo libre. Irrefutables fueron las tácticas de conversación de Equidna, lo que llevó a Subaru a chasquear la lengua. De hecho, todo lo dicho por la bruja probablemente era correcto. No pudo encontrar ningún error. No podía juzgarlos. Subaru no tenía tiempo para hacer tal cosa. Equidna,
Beatriz realmente pasó ese tiempo con lástima. Pero eso no quiere decir que el futuro seguirá siendo así, y no hay indicios de que debamos pensar así. Qué inesperado, es justo como dijiste. Equidna, incluso si está devastada por el arrepentimiento en este momento, llegará un día en que esa niña será liberada. En ese momento, alguien vendrá a aceptar a esa niña. Tal vez ese alguien seas tú o tal vez no lo seas. Esa es la posibilidad que ofrece vivir. Era sofisma. Era simplemente una fachada de benevolencia. Pero, eso sin duda también era esperanza. Parecía un halago de Equidna, pero si existía esa posibilidad, Subaru no tenía más remedio que creerle. Por lo tanto, la bruja con la que estaba contratado, sin importar cuán claramente pudiera ver que ella lo engatusaba, no podía negar lo que estaba diciendo. Solo podía aferrarse a ella, confiar en ella. Como su única cómplice, evitando que Subaru olvidara sus pecados, estaba su presencia constante. Subaru, al igual que las líneas paralelas. Equidna, como líneas paralelas. Al final, terminar así su conversación, era la forma en que Subaru y Equidna confrontaban sus pecados. Confiaron la esperanza al futuro, creyendo en los caminos de la posibilidad, esperando la llegada del día ideal. No importaba cuántas oportunidades tuviera, Subaru siempre se encontraría de vuelta en este lugar. Había sacado a la desesperada Beatriz mientras intentaba quedarse en la mansión en llamas, incluso si hubiera perdido su biblioteca prohibida, incluso si todos los días se encontraran con lágrimas implacables, todavía quería que ella viviera. Incluso con repetidas pruebas y errores en miles de repeticiones de este mundo, Subaru no había encontrado una manera de rescatar a Beatriz sin dejar que nadie muriera. Así, aferrándose a la esperanza, siguió caminando en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. Lo salvé, lo salvé. También hoy hizo de estas palabras su motivación para el futuro, quería que floreciera la esperanza. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.